presentar a Pepe Ordóñez García, que nos va a ofrecer una conferencia titulada Posmodernidad y Posmarxismo. Él, como muchos de los aquí presentes ya sabréis, es profesor del Departamento de Estética e Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla, director de la revista Difference, revista internacional de estudios heideggerianos y sus derivas contemporáneas. Además es codirector del anuario Heidegger en Herder, junto a Alfred Denker, así como también codirector del archivo Heidegger de Sevilla, la delegación del Heidegger Archive. Es responsable del grupo de investigación Filosofía Aplicada, Sujeto, Sufrimiento, Sociedad, así como miembro del equipo de investigación del proyecto I+D+I, Dinámicas del Cuidado y lo Inquietante, Figuras de lo Inquietante en el debate fenomenológico contemporáneo y las posibilidades de una orientación filosófica, configuración teórica y metodológica. Por último, lo último que voy a decir, no voy a hacer referencia a sus obras, para que le leáis, que es lo que merece la pena. Por último, lo único que voy a hacer referencia es a su formación y profesión como psicoanalista, situándose dentro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y como orientador filosófico. Sin más, adelante, Pepe, por favor. Muchas gracias. En principio, buenas tardes. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a los organizadores de un evento como este, con un auténtico coñazo. Así que Nacho, Francisco, Teresa y todo el equipo organizador, soy absolutamente encomiable por haber metido en estos líos. Eso de entrada. Qué pobre vida, ¿no?, que se reduzca este tipo de currículum. Bueno, yo lo que voy a hacer, en realidad, es preguntarme por el título de la mesa. He llamado a la ponencia Posmodernidad y es una pregunta, puesto que me lo he tomado como una propuesta a ver qué sale de aquí. Entonces, lo que voy a hacer no es nada erudito, nada académico. En todo caso sería como dice Kant, alguien que trabaja en la academia y ahora fuera de la academia, pues piensa sobre la academia. El tema, a raíz de lo que ha comentado David, sí, me ha hecho recordar una idea antigua que siempre se me ocurre, y es que toda revolución, en términos políticos, por desgracia, solo es una crisis del goce. En términos psicoanalíticos no es más que eso. Una especie de catarsis momentánea, pero luego cada uno vuelve a la vida de siempre, ¿no? No sé si esto es decadencia, como el joven que le pregunta al padre: papá, ¿eso de la decadencia qué es? Dice: ¿qué estás desayunando? Dice: pues estoy desayunando cereales con leche de soja. Dice: pues eso, ya te has respondido. Bien, pues lo que voy a exponer un poco es, yo creo que no sé si es una metáfora, una metonimia, pero bueno, es lo que surgió de forma espontánea, evitando cualquier digamos, citas eruditas. Están al fondo, obviamente, quien entienda lo que voy a decir sabrá qué es lo que hay detrás de lo que voy a decir. Pues bien, se trata de una tremenda resaca, Así podría ser considerado el resultado de estas fiestas. Prometían diversión y relajamiento en las cosas más sagradas de nuestra existencia, y sin embargo aquí estamos y así nos encontramos, con esa náusea que apuntaba Nietzsche tras la partida de Dionisos y el regreso de esta vida diaria dominada por el calvinismo de la incansable hormiga. Vivir y sentir las consecuencias de los excesos es lo adecuado, lo propio de fiestas como esta. Fiestas que lo prometían todo, alcanzar el cielo, decían algunos, y aquí estamos, deshechos, la cabeza atolondrada, frustrados, y preguntándonos por qué lo hicimos, cómo pudimos ser tan ingenuos, tan confiados. Qué gran verdad que toda promesa es pura performatividad y por ello mismo amenazada de fracaso. Sapere aude, trabajadores del mundo, uníos. Así suena el constante martilleo de esta resaca excesiva, ampulosa y misericordia. Este ahora es el después de aquello, ese aquello que perdura, que golpea en la conciencia como una culpa, aguardando su expiación, su pago, echando cuenta de lo que no se hizo y se debió hacer. En último caso, si fue posible algún tipo de responsabilidad, de acierto,
Sea como fuere, la cuestión es que estamos atados a unos referentes que hacen posible la existencia de unos adjetivos que garantizan su actualidad. El post va delante de lo que viene después. Leemos de izquierda a derecha un fenómeno, ciertamente curioso, pues ante el texto, el final, lo último, es lo que queda, es donde acaba la lectura, la comprensión, el sentido. De manera que el post carece de remate, de fin, de colofón, si no se le añade algo. Es una partícula tan versátil como genérica. Basta añadirle algo más, una palabra, para que obtengamos un concepto y un significado determinado. Sin embargo, en todos ellos encontramos una misma idea, un mismo sentido, el del que el ahora, al que alude el post de la palabra, constituye una deriva, una modificación que está directamente relacionada con los términos del caso, modernidad y marxismo. Ambos siguen al post, y tenemos que expresarlo así, siguen, es decir, continúan. ¿Continúan o van detrás? Seguir algo a alguien es ir tras, pero modernidad y marxismo no van delante del post. La respuesta no es fácil. Según la dirección que tomemos como referencia, así diremos una cosa u otra. No obstante, se nos olvida que no solo tratamos con palabras. Modernidad y marxismo son considerados fenómenos históricos, corrientes o modos de pensamiento que tuvieron lugar hace pocos siglos. Por tanto, si hablamos de posmodernidad y posmarxismo, nos estamos refiriendo al después de ambos. ¿Qué vas a hacer después de comer? Se trata de una expresión común que indica lo siguiente. Una vez que hayas acabado de comer, ¿qué es lo que piensas hacer? Por tanto, aún no he comido. Y sin embargo, he de decir qué es lo que haré después. Aquí se da por sentado que comeré y que haré algo luego. Pero ahora, en este momento, aún no he comido. Sin embargo, también utilizamos adverbios de tiempo en expresiones como después de comer, fui al cine. Es decir, en una narración referida a lo acontecido, utilizamos ese término para describir lo que hemos estado haciendo. Algo ya ha pasado, acabado. Lo que narro ahora lo hago desde una situación distinta. Me encuentro ya fuera de lo narrado y por eso puedo tematizarlo. ¿Qué significa entonces tematizar la modernidad y el marxismo? Se trata de abordar lo acontecido en cuanto acabado, realizado, cumplido, o más bien de lo acontecido en cuanto no acabado, sino fracasado. Es posible que por alguna circunstancia uno logre comer ese día. ¿Se han unido todas y todos los trabajadores del mundo? ¿Ha cesado la lucha de clases? Y sobre todo, ¿hay clases y lucha? Para que haya clase ha de haber conciencia. Y está claro que mientras los de arriba tienen muy clara su conciencia y su clase, los de abajo no lo tienen tan claro, a tenor, por lo menos, de lo visto en la realidad cotidiana. Dicho de otro modo, no tienen claro que su conciencia de clase es una falsa conciencia, votan en Vallecas o en el polígono San Pablo como si viviesen en Somosagua o en Los Remedios. Los obreros liberales, ¿no?, que se dicen hoy. De forma que mientras el marxismo no se ha realizado en lo político, en lo social, sí lo ha hecho, sin embargo, en lo económico. La teoría del capital se ha visto cumplida y consumada en las oligarquías y grandes corporaciones financieras. Y aquí se ha tenido lugar la lucha y la victoria aplastante de una clase, la única, la burguesía emergente del siglo XVIII, tal como lo vieron Horkheimer y Adorno, y luego lo volvió a glosar a su manera Habermas. Y del otro tema, sapere aude, cogito ergo sum, moderno procede, lo ha dicho antes Fernando, moderno procede del latín modernus, un préstamo del bajo latín del siglo XV. Y según el diccionario de Oxford significa reciente, actual, derivado de modo, hace un momento. Pero modernus está emparentado con odiernus, que significa de hoy. De ahí que se pueda decir, este pan es odierno, tierno, reciente. Desde un punto de vista histórico, no podemos decir que Descartes o Kant son modernos, porque no son de ahora, no son recientes. En todo caso, diremos que fueron modernos, como el pan, que ahora es duro e incomible, porque no es reciente, no es de ahora. Lo que fue tierno, ahora es duro y desagradable. No se puede masticar. Habría que ablandarlo para aprovecharlo de alguna manera.
pero a condición de que no sea bajo la forma de pan. Heidegger dio de lado al pan duro del kantismo académico para trabajar con su propio trigo. Con relación a Descartes o Kant, somos post-cartesianos o post-kantianos, pero no postmodernos. ¿Por qué? Porque también podríamos ser premodernos con relación a ellos. Si no perdemos de vista los significantes ahora, recientes o de este momento, se nos revelan interesantes consecuencias hermenéuticas. Toda corriente o escuela, toda ideología, tomadas a raíz de la vida fáctica, no son modernas y por tanto no pueden ser postmodernas porque no establecen una diferencia, una ruptura, en definitiva, un ahora en sentido estricto. Se limitan a conservar, a escolarizar, que es una forma de moralidad, lo que fue propio de un ahora. De tal modo que su tarea no consiste en actuar, sino en actualizar. La realidad no es la del mundo circundante, sino una realidad histórica, cuyos existentes no existen más que de forma subrogada a través de la historiografía y de la exégesis. De aquí que lo honesto, lo odierno, no consiste en ser cartesiano o marxista, sino en ser como Descartes o como Marx, es decir, pensar aquí ahora a raíz de la facticidad, tal como se da en el existente y en su mundo circundante. El logro casi mágico de la globalización ha consistido en que nos pase de largo lo cercano, que el mundo circundante no sea el mundo circundante, sino aquellos flashes que nos salen o que nos llegan de zonas remotas mediatizadas por algún interés. Modernos fueron los presocráticos, Platón y Aristóteles. Modernos somos nosotras y nosotros ahora, si ponemos en juego nuestro pensamiento, sin más, esto es al margen de la erudición y las escolásticas. Moderno fue Cristo, como lo vino a sugerir Octavio Paz en Los hijos del Limo. Pero los cristianos no son posmodernos, ya no piensan, sino que están a la espera, porque vendrá como un ladrón en la noche. De manera que su modernidad no es actuar ni actualizar, sino esperar. Por ello su actitud es la de estar alertas. El ahora representa un estado de tensión, de angustia, de cara al futuro. Y este, por ser tal, echa fuera de sí el presente como un éxtasis genuino y singular. A la espera del ser, de su voz, con la serenidad que proponía Heidegger, a fin de lograr un nuevo decir, una nueva revelación. Ese Dios por venir del ermitaño de Tornova no será moderno hasta que lo sagrado no vuelva a hablar, no diga, no acontezca. Pues bien, pensar lo pensado no es moderno. Cosa distinta es pensar en aquello mismo que fue pensado. Decir el ser ahora, odiernamente, no es lo mismo que lo dicho del ser por Aristóteles. Lo que puedo decir del ser es aquello que me dona la facticidad, y esta siempre es moderna, no cabe hablar de posmodernidad de la facticidad. El amor, el odio, la misericordia, la envidia, siempre son modernas, recientes, tiernas. Cuando se identifican ilustración y modernidad, parece que la cuestión de la posmodernidad queda resuelta, al menos en el sentido de haberse logrado una sociedad emancipada bajo la guía de la propia razón. Podemos afirmar entonces que la posmodernidad no ha consistido en otra cosa que en el regreso a la modernidad de los estados afectivos. Las pasiones mencionadas no constituyen el fracaso de la modernidad, sino de la razón, de la ilusa esperanza de que sea la racionalidad la regente de nuestra vida en común. Esta es la ingenuidad de quienes identifican y reducen la racionalidad a la bondad, por decirlo de algún modo. La razón es un instrumento, como todas y todos sabéis, cuya utilidad no es exclusivamente de carácter moral. Va a echar un vistazo, por ejemplo, a la clínica psicoanalítica, fundada en la sintomatología de la vida cotidiana. ¿Es que no hay una razón bélica? La ilustración es la contención de los malos modos de la afectividad. Y por malos, entre comillas, se ha de entender a aquellos que imposibilitan la buena vida en común, aquellos que hacen de la política la peor praxis de lo político. De alguna manera, y acabo porque esto es muy corto, de alguna manera aquí reside la ambigüedad de los términos por modernidad y posmarxismo. Lo que vino tras la modernidad y el marxismo. Además, esto no significa que sepamos con claridad qué es lo que se quiere decir con eso. Para ello sería necesario saber si ha surgido realmente algún fenómeno que marque una diferencia con ambos y que por tanto ya no se trata de modernidad ni de marxismo, sino de otra cosa.
De todos modos, una línea más arriba hemos dicho que la palabra post en ambas corrientes ha de estar relacionada directamente con sus ideas y propuestas básicas. Así pues, dijimos que los referentes podrían ser, en términos muy generales, aunque representativos, la emancipación y la lucha de clases. Por tanto, emancipación, pero ¿con respecto a qué? A la dependencia. En un sentido muy concreto, si nos ceñimos a los siglos XVII y XVIII, se trataba de cortar el nexo con la tradición para poner en juego la libre disposición del pensamiento. ¿Se ha logrado esto? ¿Vivimos en una sociedad ilustrada? La pregunta de Kant, por ejemplo, resulta evidente que no. Hay actitudes ilustradas al mismo tiempo que no ilustradas e incluso anti-ilustradas. Y así, por ejemplo, fue también en los tiempos de Descartes, Spinoza, Kant, etc. Y es que la ilustración, la emancipación, es una conquista epocal, como el derecho al voto de la mujer, sino una actitud existencial. Por tanto, no hay ni habrá ilustración, sino ilustradas del mismo modo que no hay marxismo, sino marxistas. Se trata de actitudes y posicionamientos históricos cada vez y en cada caso. No es posible heredar la emancipación, solo de que acontezca históricamente actualizándose en cada generación. Por tanto, ¿qué significa eso de ser post-ilustrado o post-ilustrada? Dependencia, aunque en un sentido más amplio. Digamos que el uno cualquiera de Heidegger representaría ahora al preilustrado y al post-ilustrado. Un existente al margen de la modernidad que sigue las pautas dictadas por la tradición, lo justo, las modas, la moral en definitiva y en un sentido muy laxo. Se trata de ese existente que recurre, que es recurrente, ante la incapacidad y la inquietud que le produce el tener que abrirse y arriesgarse a un camino propio. De ahí que ser kantiano, por ejemplo, significa para él asumir lo pensado por Kant, no pensar como lo hizo Kant. De modo que mientras el ilustrado disfruta del pan tierno, el posmoderno se consuela con el pan d'antier. Así, posmodernidad y abderitismo o terrorismo pueden ser considerados sinónimos en términos kantianos. Y podemos añadir una cuestión más. Y esta es la de si tanto la modernidad como la posmodernidad representan una época o son simples corrientes ligadas a determinados pensadores, es decir, a una clase. Si estamos de acuerdo de que se trata básicamente de una actitud existencial, entonces resulta exagerado hablar de época moderna e incluso de generación. Y si la modernidad tuvo que ver con algo así como el liderazgo, entonces aún resulta más evidente esa exclusividad de carácter escolástico. Quienes siguen a los modernos no son modernos sino dependientes, forman parte del uno cualquiera a pesar de su exclusividad clasista. No se puede ser moderno y gregario. Eso es un oxímoron. En el caso de que fuese posible una comunidad moderna, esta sería autogestionaria, anarcoexistencialista y en ella no tendría cabida algo así como una posmodernidad. De manera que ahora podemos afirmar lo siguiente. No ser moderno es ser gregario, seguir los protocolos del uno cualquiera, no autogestionarse, sino alienarse a la gestión ya dada. Desde una perspectiva marxista, esta alienación se refiere no al producto del trabajo, sino al proyecto vital, es decir, al resultado de la libre disposición de mi existencia a raíz de la puesta en juego de mis posibilidades y de mi decisión sobre ellas. Abrirse a esto es ser moderno en términos marxistas y, en consecuencia, dar la espalda a la alienación existencial de la dependencia subrogada. Si tomamos como referencia este horizonte conceptual en torno a la alienación, entonces podemos acordar que postmoderno y postmarxista indican y significan prácticamente lo mismo, tomados desde sus estructuras ontológicas me refiero. ¿Por qué? Ambos se sustentan en el fenómeno de la alienación, uno con relación al pensamiento y el otro con relación a la acción. Concluimos, por tanto, no hay superación de lo moderno ni de Marx, solo hay dejación, abandono, incluso envejecimiento. Cada nueva existencia se enfrenta y encuentra con lo mismo, aunque con distinta representación. ¿Qué diferencia hay entre la intolerancia religiosa de los siglos XVI y XVII y la intolerancia contra el movimiento LGTBI o el feminismo, lo que se quiera?
no sigue habiendo hoy explotación y el dominio de las ideas de la clase dominante, como decía, por ejemplo, Engels en el texto de la crítica Feuerbach alemana, y el dislate de los terraplanistas, por ejemplo, que le vemos todos los días. En definitiva, hay modernos y gregarios, y los modernos siguen siendo bastante menos que los gregarios. Y lo curioso es que son los modernos los que hablan de posmodernidad, al igual que los marxistas con respecto al postmarxismo, por ejemplo, Muffet y Laclau, entre otros. Finalmente, también hay una pregunta que al menos a mí me llama la atención y es esta. Si la posmodernidad, la época, en caso de que sea eso así, desaparece, ¿cómo se le dominará a la nueva época? Cuando irrumpa otra corriente, otro grupo selectivo, ¿cómo se denominará a sí mismo? ¿Lo tendrán que decir otros? ¿Ha acabado la posguerra con la guerra? ¿El amor con el odio? ¿La sobriedad con la embriaguez? Ahí siguen las vides y las bodegas, ahí sigue el vino, aunque su tecnología sea distinta, que es como una forma de decir lo mismo de manera diferente. La embriaguez es siempre moderna, y solo el resacoso o la resacosa pueden ser posmodernos o posmodernas, aunque solo durante un tiempo, hasta que retorne la fiesta. A este retorno parece que le quieren llamar transhumanismo, otro modo de huir de la facticidad de la existencia. Muchas gracias por el coñazo.